Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro de la sociedad civil en torno a la presentación de un libro del que las circunstancias logísticas me han convertido, además de autor, en presentador. Comienzo agradeciendo a la Fundación 34 su generosidad prestando este magnífico auditorio y también a una asistencia tan nutrida. Me siento muy honrado contando en esta mesa con mi querido y admirable amigo Tom Marañón, prologuista del libro, y también con mis amigos y colegas Carlos Entrena, presidente del Club Liberal, y Rubén Manso, presidente del Centro Diego Covarrubias, que junto a la Fundación Sociedad Civil, cuyo presidente murciano como yo ha podido venir a Madrid, lo tenemos ahí mal sentado porque me avisó que venía antes, e Iniciativa 2028 han apoyado su edición. No puedo dejar de citar también a dos muy queridos y entrañables amigos y compañeros de viaje desde siempre de este tipo de proyectos. Emilio Gil, un maestro ya clásico, aquí delante de mí, a la izquierda, diseñador gráfico, que me ha regalado la magnífica portada del libro. Y Antonio Cordónico, autor del epílogo y además su perspicaz título, que lleva haciendo cosas de tipo conmigo media vida. Tiene la palabra para comenzar el acto Tom Marañón. Pocos periodistas, escritores e historiadores discutan el cosmopolitismo ilustrado que ejerce desde siempre Tom. Heredero intelectual de su abuelo, el gran doctor Marañón, que como él escribe de lo que sabe y además muy bien. Sus libros, Hispanomanía, segunda edición, El ruido y la furia, a historia mínima del Reino Unido, atestiguan lo dicho y aprovecho la ocasión para recomendar vivamente aquí y ahora. Tom tiene la palabra para comenzar esta sesión contando lo que quieras. Muchas gracias. Jesús, ¿se me ha oído o no? No. Ahora sí. Bueno, la verdad es que en este tan cuco auditorio se escucha a todo el mundo. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Jesús. Jesús me hizo el honor de pedirme el prólogo para su libro que hice encantado y ahora el doble honor de prologar este acto. Pues, la verdad, Juan de Mairanos, Covarrubianos, ¿se dice? Tocquevillianos, no sé, hayekianos, montepellegrinanos, lodactonianos, liberales todos, amigos, y este libro, pues no sé, lo vais a disfrutar, nos va a confirmar más en nuestras creencias y en nuestras sensibilidades. A mí, la verdad, o sea, el tema de Jesús es siempre, y de todos nosotros, es siempre, pues, vamos a crear una sociedad civil fuerte, y eso requiere que os unáis todo lo que sea posible. A mí, la verdad, me decepciona lo que se eligió, lo que se votó el domingo. Era un clarísimo plebiscito, era una oportunidad muy clara para decir otro gobierno, otro liderazgo, otro impulso, otro mensaje, y votó el 49%. ¿Qué estaban pensando? Estas oportunidades vienen una vez, no sé, una generación. Y el día siguiente, pues ya apareció la ley de amnistía en el boletín oficial del Estado. De haber votado un 70%, ¿o no? De haber tenido un amplio, contundente margen, el voto Sánchez no, hubiera aparecido el día siguiente la ley de amnistía en el boletín oficial del Estado. Pero en fin, eso está, pero que lo tengamos muy pendiente. Y queridos amigos, yo paso la palabra a estos grandes amigos, Rubén y Carlos, y a Jesús. Y simplemente tener
lo que más nos puede unir, supongo, es eso que cita Jesús, que es lo que Quijote le dice a Sancho cuando va a hacerse cargo de la isla de Barataria: pocas leyes y que se cumplan. Pues nada, un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. El presidente del foro me ha hecho así un gesto taurino, coge los trastos y aquí está. Pues buenas tardes y muchas gracias, Jesús, por la oferta para ayudar en lo que sea, en lo que podamos, a la presentación de este libro y sobre todo para estimular a la sociedad civil. Este libro, que me lo he leído con mucho interés, realmente es un grito. Yo creo que en algún sitio tendrías que poner la próxima edición la cara esta, el dibujo de Munch, del grito, ¿no? Que está ahí en el puente, con esa angustia. Pues realmente esto es un grito de despierta sociedad, un poco lo que acaba de decir Tom Burns, de qué es lo que hace España, dónde estamos los españoles, que no hemos ido como un solo hombre a votar este domingo pasado. Bueno, pues estamos en época de toros y nos están toreando. Y tenemos que hacernos. Después, este libro viene muy bien, estas reuniones estupendamente, y tenemos que reforzarlas y tenemos que aglutinarnos. Porque juntos, como dice la cueca de Carlos Cano, sin amor no somos nada, pero sin justicia somos menos. Y cuando aislados ya mucho menos todavía. Y yendo al libro, que me lo he leído de arriba abajo, me voy a centrar en el capítulo 13, porque has hecho un diagnóstico clarísimo, ¿no?, de cuáles son los defectos que tiene nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Tantas leyes, Tom acaba de decir, bueno, pues que menos leyes, que se cumpla alguno. Tantas 20.000 organismos autónomos en este país, 1 millón o más, 1 millón, están sin contar ya, es como alguna sociedad por ahí. 1 millón de páginas nuevas cada año en legislación publicadas en el Boletín Oficial del Estado, de la provincia, del municipio, de las comunidades autónomas, de la Unión Europea. El diagnóstico lo tienes perfectamente claro y además luego nos vas a contar alguna cosa. Y por eso me quiero centrar en qué hacer para dinamizar nuestra sociedad. Es el capítulo 13, que bueno, que yo lo voy a glosar un poco para que estemos este rato y nos animemos, porque realmente somos una sociedad civil muy débil, con muy poca estructura, y como muy bien indica a lo largo del libro su autor, nuestra sociedad civil se caracteriza porque la constituimos, gente que voluntariamente vamos a estas asociaciones, voluntariamente que aportamos nuestras cuotas, que no tenemos ánimo de lucro, que nos organizamos de una forma democrática. Frente a ello que tenemos, utiliza muchas veces el autor la expresión Estado frente a sociedad civil sometida al Estado. Evidentemente es así, no debería ser, porque realmente sociedad civil, tanto la administración pública como el resto de los organismos públicos institucionales, pues somos todos Estado y nos tenemos que defender. Ese grito que yo digo lo tienen también, y sé, y me consta que lo viven y lo padecen con funcionarios de alto nivel, funcionarios de todos los niveles en las administraciones públicas. Pues hay que insistir porque la sociedad civil, como dice el autor, es consciente de que ha perdido su protagonismo, que está inquieta y que hay que actuar de una forma más contundente o por lo menos más organizada. Siempre me encanta a mí cuando hablas con un inglés que dice, bueno, recuerdo un libro que leí sobre la reina Victoria del siglo inglesa. La reina Victoria del siglo XIX, prácticamente estuvo, no sé si
60 o 70 años, a lo mejor Tom lo precisa más. ¿En qué ganó, en qué superó Inglaterra al resto de los países europeos cuando los alemanes estaban unificando bajo los prusianos, el imperio austrohúngaro, Francia, estaba todo, Italia estaba haciendo su unificación, reunificación, España, el siglo XIX, ¿para qué nos lo vamos a contar? Porque no somos más masoquistas de lo necesario. Sin embargo, la estabilidad y el orden legal y el orden jurídico y político que existió en Inglaterra, eso fue el paso que le dio para superar a tantos países de la Unión Europea. Pues hay que organizarse pues como lo estamos haciendo, y no porque nosotros simplemente defendemos un interés general, un interés común, porque no tenemos interés político, porque no aspiramos al poder, no tenemos un afán de hacer lobby, porque no queremos que nos apruebe ninguna ley verde o menos verde o marrón, no somos círculos de empresarios que aspiramos a tener un mayor beneficio, no somos sindicatos ni asociaciones de consumidores. Nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Tener una sociedad fuerte en donde se nos respete nuestra libertad, que nuestra libertad, unidos, formando nuestra nación, como en la Constitución de 1812 fundó, la Constitución se funda en la nación española, que nos llevó a los primeros fundamentos de democracia y posteriormente al Estado de Derecho. Bueno, pues ha sido, libertad y constitucionalismo han estado siempre unidos, y es muy importante que nosotros mantengamos el fuego vivo del deseo de libertad, de dignidad, de respeto, de igualdad. Y ese es, desde mi punto de vista, lo que puede hacer la sociedad civil para defenderse. ¿Que hay que hacer un partido político? Bueno, eso es lo que dicen los políticos. Si usted quiere opinar en política, haga un partido político. No, yo opino porque soy amante de la libertad y quiero que nadie, como decía Isaías Berlín, me oprima más de lo necesario. Yo voy a cumplir las leyes, y unas leyes que no sean ni excesivas ni exageradas. Argumenta el autor que el Estado ha ocupado espacios propios de la sociedad civil. Siempre nosotros, cuando hemos estado estudiando el derecho administrativo y el alcance del origen del Estado y la expansión, etcétera, pues se hablaba de que el Estado tiene que aportar seguridad interior, seguridad exterior, relaciones exteriores, justicia, organización de Hacienda, y ya empezamos a seguir. Bueno, educación, bien, bueno, en el siglo XIX fue una importante conquista, luego las universidades, ya empezamos con la televisión y los medios de comunicación, lo políticamente correcto, ya no es invadir empresa pública o organismos de alguna forma, ya estamos ocupando ideas, o en materia de cultura, en materia de feminismo, hasta de alimentación. Es un proceso de reforma de la realidad social. Entonces, si nos dejan sin raíces, pues habremos caído pues, lo que hacía Marx, o lo que pretendía desde el manifiesto comunista, ¿no? El enfrentamiento, la tensión en la sociedad. Entonces, nosotros creo que este grito que ha lanzado Jesús en esta obra es muy importante, porque la sociedad dice no a la corrupción, decimos no a estos homenajes de etarras asesinos cuando vuelven a su pueblo, que les hacen fiesta, decimos no a la amnistía, no a la malversación de fondos, porque tienes alguien para disponer de los fondos cuando no tiene permiso ni existe cobertura legal. No al exceso de deuda pública, porque también lo explica Jesús, porque estamos lanzando a las próximas generaciones una deuda que nos estamos en este momento, unos recursos que estamos disfrutando. En fin, hace falta transparencia, justicia, respeto a la división de poderes, la justicia independiente. Hoy mismo se está generando desde el presidente del gobierno, está amenazando a los jueces, está amenazando a los medios de comunicación. Bueno, pues todo esto está aquí reflejado, y también el qué hacer para dinamizar nuestra sociedad.
hace referencia a Tocqueville y su admiración por la sociedad americana, que hace falta tener una estructura fuerte, y precisamente esta reunión, me recordaba Jesús que decía que el otro día, hace unos días hablando, comentábamos la necesidad de aglutinar distintas asociaciones, entidades pequeñas, todos pequeños, para que tengamos un poco más de fuerza. Y yo le voy a lanzar a Jesús pues un reto, ya que es un hombre de números, pues porque hace falta hacer números, y se dice que en España hay muchos niños que pasan hambre. ¿Eso es verdad? No es verdad. ¿Qué nivel de miseria hay? ¿Qué nivel de necesidad? ¿Cuánto se destina a esto? Creo que tenemos nuestra sociedad civil que hacer un argumentario, igual que hacen los políticos cada día cuando se levantan y reciben eso, tenemos que tener un argumentario concreto para que nuestra sociedad siga siendo una sociedad abierta. Bueno, pues dicho esto, lo único que digo, Jesús, es que está muy bien tu libro, te felicito, que cada vez tenemos una sociedad más escasa, que el Estado está en expansión, es un globo, que además se apoya en ONGs, que además amenaza al poder de los jueces, etc. Pues, bueno, muchas gracias. Un pie de página me pide el maestro. No, que me ha hecho gracia lo que decías, Carlos, de la reina Victoria. Mi padre estuvo aquí en Madrid, en la Embajada Británica, durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 40, cuando Londres estaba siendo arrasado por el bombardeo de la Luftwaffe, reunió a un pequeño, porque eran pocos, grupo de aleadófilos en un reservado a cenar. Entonces uno de ellos, que era el viejo Entre Canales, tomó la palabra y dio un puñetazo en la mesa, levantó la vajilla y dijo: van a ganar los ingleses. Y entonces dio otro puñetazo, había más vajilla por los aires, y dijo: porque son más brutos que los alemanes. Van a ganar los ingleses porque son más brutos que los alemanes. Buenas tardes. Primero, agradecer a Jesús la invitación que me ha hecho a presentar su libro y a la Fundación Renta 4 por el espacio que nos brinda. Yo quería hacer unas reflexiones breves. Yo creo que este problema, que también trata una perspectiva poliédrica, el libro tiene 13 capítulos y se puede decir que es pues, como un poliedro de 13 caras donde Jesús pues, va atacando el problema o reflexionando sobre el problema de la relación de la sociedad civil con el Estado, ¿no? Y si no hemos acabado siendo, pues eso, como dice el título, más que una sociedad civil, una sociedad servil, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que plantear es cuál es la relación, ¿no?, del Estado y de la sociedad. Realmente el Estado no debiera ser mucho más que un órgano más del organismo social, y la sociedad civil, la sociedad, ya todo el adjetivo de la sociedad. Es un organismo muy grande, con muchos órganos que actúan, que todos son importantes. Está la universidad, están las empresas, están los sindicatos, están las asociaciones de cazadores, ¿no? Y el Estado debiera ser un órgano más. Sin embargo, está claro que ese órgano ha sufrido un proceso metastásico, ¿no? Un proceso metastásico, entonces ha dejado de ser un órgano para pretender ser el órgano director. Yo creo que la metástasis ha producido básicamente dos cosas. Uno es el abandono del principio de subsidiariedad. La idea de que, en vez de pensar que lo que no hace la sociedad civil lo puede hacer el Estado, yo creo que hemos llegado casi al revés. Ahora mismo es lo que no hace el Estado, lo que el Estado no abarca, lo que el Estado no acoge, pues está permitido que lo hagan los demás. No, ya es al revés, ¿no? Han invertido el principio de subsidiariedad. Y luego lo segundo para mí sería, que me lo ha sugerido Carlos cuando ha empezado a hablar, de, bueno, cuáles son las funciones del Estado, y luego dentro de la educación, y luego dentro de la sanidad. Fijémonos que, por ejemplo, en cosas tan delicadas como la sanidad y la educación, en ningún sitio dice la Constitución que el Estado tenga que ser el provisor de la educación y la sanidad. No lo dice.
lo que dice la Constitución es que tiene que ser el garante, es muy distinto. Es muy distinto, es decir, la Constitución está hecha sobre un principio de subsidiariedad. El Estado debe garantizar la sanidad y debe garantizar la educación, pero no dice que deba proveerlo. Sin embargo, por la vía de la garantía nos han metido la provisión y han expulsado al sector privado. Esta metástasis ha generado un exceso de Estado y un cambio en la relación. El Estado no es un órgano más de la sociedad civil encargado de unas funciones muy concretas, básicamente las que decíamos los liberales clásicos. Dicho así, parece que yo viví con ellos, pero bueno, que serían la seguridad interior, la seguridad exterior, la representación exterior y la impartición de justicia criminal. Y todo lo demás es lo que ha permitido el crecimiento del Estado. Y yo creo que hay que redefinir cuáles son las funciones del Estado, porque cualquier organización que va más allá de lo que es su misión genera una metástasis, se metastatiza y termina colapsando. Lo que estamos viendo probablemente es el colapso del Estado como lo hemos conocido. Entonces, creo que hay que redefinir el Estado, ¿no? Hay que redefinir sus funciones, hay que redefinir su cuantía, claro, si redefinimos funciones, redefinimos cuantía, porque lo que hemos creado es un inmenso botín para la captura política. Es decir, lo que nos preocupa es quién captura la dirección del Estado, quién captura el gobierno y automáticamente se hace con todos los recursos inmensos que tiene. Entonces, para los que creemos en la teoría económica, reduzcamos mucho el tamaño para que el incentivo al botín sea mucho más pequeño. Fraccionemos incluso el botín, por eso yo soy muy partidario. No soy partidario, por ejemplo, de una España unitaria, que es mentira, ¿no? Y soy profundamente español, pero creo que la realidad española es otra, ¿no? Es decir, fraccionemos en los botines. Es decir, me parece una cosa muy interesante. Y por último, y para concluir, en esa redefinición del Estado, lo que habría que redefinir, el otro día comimos los 4 juntos para preparar este acto, ¿de acuerdo? Y en un momento dijimos, bueno, vamos a coger un capítulo, ¿no? A mí me gustó el capítulo 6, que se llama Responsabilidades privadas y públicas en una simetría inmoral. Y hay un párrafo que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Dice, página 39, dice, la simetría entre las responsabilidades de los ciudadanos y las administraciones públicas, siendo muy grande, no hace sino crecer, lo que cuestiona la legitimidad del poder político. Y espero que no haya ningún profesor de derecho administrativo. Yo creo que el derecho administrativo también se ha desbordado de tal manera que se ha convertido mucho más que en un derecho de defensa o que regula las relaciones administrativa-administrativa en un derecho de defensa de la administración, que genera un sistema de asimetrías como podemos ver, por ejemplo, en todo el derecho fiscal. Pues esta sería mi reflexión, es decir, tenemos que redefinir qué es el Estado dentro de la sociedad civil. No, el Estado no es el director de la sociedad civil. Redefinir, recuperar el principio de subsidiariedad, por supuesto, irnos a los textos constitucionales como están escritos, usted no es provisor, usted es garante, reducir el tamaño, porque hay que reducir el botín de guerra que se lleva el partido político que alcanza el poder, y a ser posible fraccionarlo lo más posible. Y, por último, redefinir las relaciones entre el Estado, la administración y los administrados. Por lo demás, de verdad que os recomiendo la lectura. Es un librito, pero no por ello es un libro menor. Es un librito, pero no es un libro menor. Se lee maravillosamente, porque hay que reconocer que Jesús tiene, iba a decir buena pluma, pero no sé si esto se podría entender mal. El texto, como pueden ver, tiene el tamaño perfecto, ¿de acuerdo? Y los 13 capítulos, pues como les he dicho, son 13 caras de un poliedro, ¿no? Donde dentro está el problema que yo creo que Jesús, con bastante acierto, ha intentado iluminar, que es la relación entre la sociedad civil y el Estado, es decir, es sociedad civil o es sociedad civil. Muchas gracias.
Bueno, la historia de este libro yo creo que comenzó hará como una década. Tras una larga y densa carrera de responsabilidades en la sociedad civil, muy particularmente presidiendo durante más de 2 décadas el sector tecnológico, en sus diversas modalidades, siendo también miembro del Comité Ejecutivo de la COE y vicepresidente y sobre todo responsable de Relaciones Internacionales durante esas 2 décadas de la COE, y ya desde el 2013, como presidente del Foro de la Sociedad Civil, bueno, acredito una mili civil ya bastante larga, ¿no? Y durante todo este largo y fecundo tiempo, además de seguir ejerciendo mis responsabilidades ejecutivas, comencé a leer, reflexionar y escribir sobre el concepto sociedad civil, asentando así las cavilaciones que han dado lugar a este libro. Mi interés y preocupación por el significado y razón de ser de la sociedad civil fue el marco de referencia de las preguntas que han terminado configurando ya respondidas los 13 capítulos del libro, deliberadamente escueto y abierto a discusión sobre su temática y tratamiento. Comienzo, que no había leído en ningún sitio por definir la sociedad civil, todo el mundo habla de ella, pero ¿qué es eso? Como el conjunto de instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrabalancear al Estado y sin menoscabar sus funciones de mantenimiento de la paz y el arbitraje de los grandes intereses, prevenir su dominio sobre una sociedad atomizada. Esta definición solo encaja en la cultura occidental, no fuera de ella, y está reñida con los regímenes políticos totalitarios y nacionalistas. Para el gran filósofo David Hume, la sociedad civil es previa, y no al revés, a la existencia de gobiernos, habiendo engendrado de manera natural y evolutiva las 3 leyes fundamentales de la vida civilizada en sociedad. La primera, la estabilidad de la propiedad. El derecho de propiedad es el eje de la civilización y la base del progreso económico y social. La segunda ley es el intercambio por consenso. Las transacciones económicas, en ausencia de coacción y fraude, esto ya es un concepto más escolástico salmantino, forman los mercados libres que generan la riqueza. Y la tercera es el cumplimiento de las promesas. Los contratos libremente acordados deben cumplirse siempre, voluntariamente o por ley. Mucho más recientemente, un gran ensayista social de nuestro tiempo, Francis Fukuyama, ha venido a demostrar que la confianza es la virtud social que mejor explica el éxito de las sociedades más prósperas, señalando además que los enemigos de la confianza son el individualismo asocial y disgregador y el estatismo. La sociabilidad espontánea es una gran virtud para forjar el capital social que caracteriza las mejores naciones. La expansión del Estado, tanto regulatoria, leyes, decretos, como fiscal, los impuestos que nos cobran, constriñe el desarrollo de la sociedad civil. Para Herbert Spencer, el poder de resistencia de la clase gobernada no solo disminuye la proporción geométrica en que aumenta la clase gobernante, sino que los intereses privados de muchos individuos aceleran la razón de esta progresión. Cuando los estados se expanden, las élites extractivas y el capitalismo de amiguetes proliferan y viven a sus anchas. Además debe añadirse que la siniestra lacra de la corrupción está directamente relacionada con el tamaño del Estado y la irresponsable administración de sus recursos. Repito lo que antes anticipó Tom. El sabio Don Quijote, esto me impresiona mucho, le dijo a su escudero cuando le nombró gobernador de la isla Barataria: Sancho, leyes pocas y que se cumplan. Más tarde, en otro maravilloso libro, Trabajos de Persiles y Sigismunda, se refiere Cervantes a un cierto país de leyes tan muchas como variables, y no precisamente para halagarlo. Para Friedrich Hayek, la ley, en sentido clásico, es algo que se tiene que descubrir a través de jueces y jurisconsultos, más bien que promulgar. Sus características son, es bueno recordarlo en estos tiempos, generalidad, igualdad, certeza
y discrecionalidad sometida a una justicia independiente. Si esto lo aplicamos a la amnistía, cae por su medio peso, claro. Frente a este concepto del derecho, cobra cada vez más protagonismo la legislación ordinaria, que frente al significado secular de la ley, establece lo que debería ser en vez de lo que es, mediante ordenanzas oportunistas y particulares. La proliferación legislativa y la inseguridad jurídica que conlleva se ha convertido en una amenaza para la libertad individual y también para el quehacer empresarial y, por tanto, para el crecimiento económico. Hayek también nos recuerda que probablemente no existe otro factor que haya contribuido más a la prosperidad de Occidente que la prevalencia de la certeza de la ley. Pues bien, desde 1970 hasta 2015, según un estudio que hizo exhaustivo la COE, se aprobaron en España 40.930 normas estatales, lo que equivale a una media de más de 900 cada año, a las que hay que añadir entre 300 y 400 de las comunidades autónomas, muchas otras procedentes de los ayuntamientos y las casi 20.000 directivas de la Unión Europea. Cada año, es decir, todos los años, los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas publican 1 millón de nuevas páginas. Pronto cumplirá un siglo una encíclica, 40º año del Papa Pío XI, en la que se sostiene, leo literalmente: así como es lícito quitar a los individuos, así como no es lícito quitar a los individuos lo que estos puedan realizar con las fuerzas y el ingenio propio para confiarlo a la comunidad, así también es injusto permitir a una sociedad mayor y más alta, es decir, el gobierno, lo que pueden hacer las comunidades menores e inferiores, la sociedad civil. Esta formulación de la medida clásica del principio de subsidiariedad es el principal baluarte de defensa de la sociedad civil, que ya había anticipado John Stuart Mill en su famoso ensayo On Liberty, al señalar: los males comienzan cuando, en lugar de apelar a las energías y las iniciativas de los individuos y asociaciones, el gobierno las sustituye. Según investigó el catedrático Juan Miguel de la Cuécara para su ensayo Límites del Estado del año 2019, se contabilizaban hasta 2014 por el Ministerio de Hacienda 18.921 organismos públicos. ¿Cuántos de ellos responden al principio de subsidiariedad? Seguramente poquísimos. Además del desbordamiento del Estado y el consecuente anegamiento de la sociedad civil, resulta que las responsabilidades públicas y privadas presentan una inmoral asimetría. En un Estado de Derecho, ninguna autoridad política debería imponer obligaciones que no esté obligada a cumplir también, algo que cada vez sucede menos. Para el filósofo político contemporáneo Michael Neuberg, en su ensayo The Problem of Political Authority, el Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando los mismos estándares que se aplican a los juicios de las conductas privadas. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto? La asimetría entre las responsabilidades de los ciudadanos y las administraciones públicas, siendo muy grande, no hace sino crecer, lo que cuestiona la legitimidad del poder político. El viejo principio, la ley es igual para todos, incluso para quien la promulga, acuñado pioneramente en España hace 5 siglos, está cada vez más en desuso aquí. Un ejemplo: las empresas privadas están sometidas a una creciente proliferación de normas, cada vez más disparatadas, por cierto, que sin embargo las públicas jamás cumplen. Es el caso de los consejeros independientes, obligatorios para las privadas, pero no para las públicas, cuyos consejos están ultrapolitizados, claro. Demandar a un funcionario público en España fuera del ámbito penal es imposible. Sin embargo, en el ámbito profesional sí que lo es. La ocupación política de las instituciones públicas ha sido siempre en España algo que ha ido a más, habiendo alcanzado con este gobierno un nivel disparatado. Según el Dedómetro 2024, que acaba de hacerse público, de la Fundación Hay Derecho, los altos cargos de las instituciones públicas, con escasísimas excepciones, responden a criterios de confianza política y sus puntuaciones de méritos y capacidad son especialmente altas.
más de la mitad de los altos cargos suspenden en formación y experiencia. Además, el 85% de las entidades públicas incumplen la ley de transparencia. Esto que voy a contar ahora es fascinante. Según el ranking de países afectados por este mal, de la politización de las instituciones, de la OCDE, una institución importantísima que integra a todos los países desarrollados de la Tierra y tiene magníficos estudios de referencia, España es el segundo país, empezando por la cola, que ocupa Turquía, y por abajo de Chile, en este ámbito. España, Turquía y Chile son los únicos países desarrollados, en el mundo y unos cuantos, en los que cuando cambia el gobierno, más del 95% de los altos cargos y medios resultan sustituidos por políticos del Partido Ganador. En Canadá, Holanda, Japón y Noruega sucede exactamente lo contrario. Cuando cambia el gobierno, solo cambian el 5%. Esta vergonzosa situación, llevada al paroxismo por el actual gobierno, se ve agravada por el hecho histórico de que España cuenta con funcionarios públicos reclutados mediante incuestionables oposiciones que han demostrado siempre, con muy raras excepciones, competencia profesional e independencia política, atributos de los que carecen los políticos de turno que los sustituyen. De hecho, la política se ha convertido creciente y tristemente, aunque por fortuna no siempre, en el refugio de personas que no han sido capaces de buscarse una vida mejor en el ámbito privado. Un clamoroso ejemplo de cómo la politización de las instituciones, incluso privadas, tiene efectos destructivos fueron las cajas de ahorro. Tras siglos de existencia de su fundación y antes de ser acaparadas por la política, estos son estudios rigurosos, tuve conocimiento porque el presidente de su asociación me lo contó algún día. En España llegó a haber 60 cajas fundadas a lo largo de la historia. Pues bien, después de muchísimas crisis financieras, solo 10 perecieron. De las 60 solamente 10. Se mantuvieron vivas 50. Lo que demuestra una insólita y admirable capacidad de supervivencia muy superior a la de los bancos privados. El milagroso éxito de las cajas, una de las más brillantes expresiones de la sociedad civil española, que sin una formulación clara de los derechos de propiedad tuvieron una ejemplar trayectoria, acabó en menos de un cuarto de siglo, el tiempo que media entre la ley socialista 31 de 1985 y las dejó en manos de los partidos políticos y sus allegados, y la práctica desaparición posterior, saldándose una enorme deuda que tardaremos mucho en pagar entre todos. El famoso caso de Caja Madrid y sus Black Cards fue un perfecto y calamitoso ejemplo de las desgracias que se ciernen sobre las instituciones cuando son apropiadas por los políticos y sus amigos. Al cabo de su crisis, se supo que su consejo tenía más de 80 miembros. ¿Habrá habido, Tom, en Estados Unidos, en la patria de las grandes empresas, alguna que haya alcanzado semejante número? ¿Cuántos de ellos tenían cualificación y experiencia para el cargo? ¿Qué principios éticos y morales gobernaban la existencia de las Black Cards? ¿Con qué rigor profesional se hacían las auditorías internas y externas? El exministro socialista Miguel Sebastián, en su libro La falsa bonanza, 2015, que escribió después de la crisis del gobierno Zapatero, en el que participó, planteó la necesidad de mejorar la calidad institucional mediante agencias independientes de dimensión nacional adscritas al Parlamento para evitar los excesos de nuestra democracia que yo comparto. Primero, una agencia de evaluación de políticas públicas para realizar auditorías de calidad de políticas y servicios públicos e informes vinculantes sobre proyectos de inversión en infraestructuras. Segundo, una autoridad fiscal independiente para garantizar el cumplimiento de los programas de estabilidad, es decir, que no haya déficit fiscal a nivel nacional y autonómico, y evaluar las reformas fiscales con dictámenes vinculantes. Tercero, una agencia estatal de innovación que integre los dispersos organismos y recursos públicos destinados a I+D+. Y también una unidad de vigilancia de estabilidad macroeconómica que prevea los desequilibrios tan pronto se produzcan en vez de llegar a ser desastres. Y que decir tiene que los miembros de tales agencias deberían ser seleccionados con criterios estrictamente profesionales,
y estar adecuadamente remunerados, además de tener garantizada la independencia en el ejercicio de sus funciones. Frente a estas razonables propuestas, el actual gobierno ha multiplicado como nunca los cargos de confianza sin control alguno, con militantes y amigos, mayormente carentes de competencias ni experiencias profesionales previas de gestión. Los últimos datos que revelan los periódicos contabilizan 1.600 enchufados. Las subvenciones públicas han crecido y se han extendido con nuestra democracia hasta extremos inaceptables. Según datos recientes, de hace un par de meses, de la Unión Europea, las subvenciones públicas que habían aumentado por el COVID en Europa un 35%, se han reducido en esa cuantía, mientras que en España, donde han aumentado un 20%. Hacemos exactamente lo contrario que hace el resto de Europa. Aunque su coste agregado todavía, dicen los socialistas, está por debajo de los gastos públicos en pensiones, salud y educación, las subvenciones sirven mayormente para fines incomprensibles e inaceptables, que benefician mayormente a los enchufados políticos y además se financian con una deuda pública desmesurada que lastra nuestro crecimiento económico y el porvenir de las nuevas generaciones. El gasto y las subvenciones públicas debieran someterse todos los años a la técnica del presupuesto base cero, que consiste en no dar por sentada ni su existencia ni su cuantía, que deben ser revisadas caso por caso para suprimirlas en presencia de déficits fiscales. Uno no puede endosar a nuevas generaciones gastos ridículos para hoy, políticos, para que sea la sociedad civil y no el Estado quien decida qué actividades merecen la pena, como la cruz de la Iglesia en la adaptación del IRPF, y se pueda favorecer económicamente. El capital social de las naciones está detrás de sus éxitos, en tanto se basa en valores morales compartidos que sustentan el comportamiento de la sociedad civil. Los valores morales de la civilización occidental, tales como la igualdad ante la ley, que todos seamos sujetos de dignidad y que podamos decidir libremente sobre nuestra vida y propiedades, determinan sus logros económicos y sociales. Recientes ensayos económicos, académicos, han puesto de manifiesto en qué medida el capital social afecta a la producción por hora trabajada, lo que refleja la renta per cápita. Y ello así sucede porque el capital social es el factor determinante de la innovación, que a su vez siempre ha sido el motor del progreso de la humanidad. Llegados a este punto, en el libro planteo un perímetro de legítima pertenencia a la verdadera sociedad civil, fuera de la cual habita la sociedad servil. Abierto un debate crítico y caracterizado por 8 criterios. Una asociación civil debe ser voluntaria, no obligatoria. No debe tener ánimo de lucro. Debe ser representativa, es decir, debe tener suficientes miembros para que lo pueda ser. Deben autofinanciarse con las aportaciones de los miembros, no por el Estado. Deben ser estrictamente respetuosas de las leyes. Deben ser internamente democráticas. Deben tener una visión y un progreso explícito que conozca a la sociedad entera. Deben defender intereses generales, no solamente exclusivos para sus miembros. Y deben tener integridad moral, pensar, decir y hacer lo mismo. Fuera de este marco de referencia, existen muchas organizaciones sociales que responden, sin embargo, a otros criterios. El primero es una frase emblemática de un descubrimiento que hizo un magnífico catedrático de economía americano, Marco Olson: la acción colectiva, típica de los lobbies, a los que Marco Olson describió como grupos de interés organizados para conseguir solo sus propios y exclusivos fines, a costa de los demás. La razón de ser de estas entidades se basa en que sus miembros obtienen grandes beneficios a costa de un difuso y pequeño coste para el resto de la sociedad, que no incentiva actuaciones en contra. Y unos pocos se quedan con mucho, que pagamos todo lo demás, y los demás, como pagamos tan poco, no tenemos incentivos para oponernos a eso. Otras organizaciones son las que viven de la financiación pública, plena o mayoritariamente. Y aquí ocupan un lugar muy destacado nuestros sindicatos y muchas organizaciones empresariales, especialmente las territoriales. Pero a mí solamente no me gusta siempre hablar mal de las cosas, me gusta siempre descubrir también cosas nuevas y buenas.
Pero no solo tenemos en España malos ejemplos de sociedad civil, también podemos reivindicar otros magníficos, entre los que he elegido 4, que cubren un largo periodo histórico y cuyas cualidades perfilan y proyectan muy bien la verdadera sociedad civil que reivindico en el libro. La primera institución es el Tribunal de las Aguas de Valencia, uno de los más antiguos tribunales que registra la historia mundial y el más antiguo, sin duda, que nunca ha necesitado, y esta es la clave, ninguna policía para hacer cumplir su sentencia. Es el prestigio social de las mismas y la respetabilidad la que hace que la sociedad acepte el cumplimiento sin necesidad de que haya fuerza coactiva. Eso parece que es una expresión maravillosa de la sociedad civil. Otro ejemplo distinto es la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, una obra maestra de la arquitectura universal que un genial arquitecto puso en pie poco a poco, porque esa maravillosa obra, esa Catedral de la Sagrada Familia, se va construyendo y va creciendo por las donaciones y las limosnas que los fieles católicos van haciendo a lo largo del tiempo. Por eso no se ha terminado todavía. Es maravilloso que durante siglos haya gente que pone dinero para que poco a poco aquello vaya para arriba y se convierta en lo que es una obra maestra de la arquitectura y sobre todo de una verdadera sociedad civil. Otra tercera categoría de instituciones que merecen ser respetadas, ya veis que cambio de un lugar para otro, es el Real Madrid. El Real Madrid es la institución deportiva más prestigiosa, valiosa y reconocida del mundo. Soy del Real Madrid, pero lo que estoy diciendo no responde tanto a que sea socio del Real Madrid, sino a que, sin necesidad de ninguna aportación de ningún gobierno, ni siquiera el de Franco, ha ido creando una estructura basada en éxitos y en valores deportivos que hoy ocupan el primer lugar del mundo civilizado. Mi hijo, que está aquí, cuando era pequeño y iba por ahí a visitar países extranjeros, siempre se sentaba al principio al lado del taxista, y cuando se sentaba le preguntaba: ¿usted es del Real Madrid, sí o no? Dando por sentado que sabía que existía el Real Madrid. Y efectivamente, el Real Madrid es una marca mundial y ahora, digamos que está teniendo una predicción extraordinaria. Y también una institución, aquí tenemos a uno de los grandes patriarcas de esta realización, Enrique, allá al fondo, la Asociación para el Progreso de la Dirección. Se creó en los años 50 en Enrique, voluntariamente, por ejecutivos y directivos de las empresas españolas. Ha vivido siempre de las cuotas voluntarias, se ha dedicado a fomentar una cosa importantísima, sobre todo en la España de los años 50, que es la formación y la preparación profesional cada vez más sofisticada para el mundo que venía, y ha tenido tanto éxito en España que ha terminado exportándolo al continente americano y al continente africano que yo conozco. Para ir terminando hay que afrontar las razones de la debilidad de nuestra sociedad civil, para a partir de ellas plantear remedios para revitalizarla. No vamos a quedar aquí solamente criticando, sino que tenemos que ser constructivos. La política coercitiva del Estado, con Franco, cuando no teníamos democracia, y la invasiva de los periodos democráticos como el actual, son las principales razones de la débil sociedad civil española. Con Franco muchas cosas eran posibles y ahora el gobierno de turno las acaba. Los ejemplos más evidentes se presentan en el ámbito sindical y empresarial. En España, el número de afiliados a los sindicatos que pagan regularmente cuotas significativas es escasísimo. Y las empresas que están libremente asociadas y pagan cuotas regulares, por ello, también son muy pocas. Los sindicatos y las acciones empresariales son los países civilizados, por ejemplo, por gastos más antiguos de sociedad civil. Hoy sobreviven extremadamente politizados a costa del Estado, pues la afiliación y las cuotas voluntarias son minúsculas y seguramente se trata de un caso único en el mundo civilizado. Los sindicatos españoles hace un siglo eran claros ejemplos de sociedad civil, pues siendo muy representativos, vivían de sus cuotas. Otra cosa era la muy difícil conciliación de sus afanes revolucionarios con el Estado de Derecho. Por cierto, ¿habrá alguna constitución en el mundo civilizado? Aquí hay muchos juristas
que contenga en la misma la existencia de un duopolio sindical? Las asociaciones empresariales se dividen en dos categorías, las sectoriales y las territoriales, agrupadas todas ellas en la COE. Las sectoriales oligopolísticas, es decir, de pocos miembros, como la banca, los seguros, la química, suelen ser muy representativas porque al fin y al cabo no son tantos. Pero las demás, de inmensa mayoría, con algunas excepciones, tienen muy pocos asociados. Las asociaciones territoriales son una invención política made in Spain de la España de las comunidades autónomas, no existen en otros países. Son escasamente representativas, con excepciones, la única que conozco como Fomento de Trabajo en Cataluña, en el pasado, no en el presente, que sobreviven financiada mayormente por los gobiernos regionales con las consabidas consecuencias de designación de sus directivos. En España apenas existen sedes propias de organizaciones empresariales propias, digamos que sufragadas por los ingresos voluntarios de sus asociados. Esto es una novedad en el mundo civilizado. También tiene singular interés, ya voy terminando, recordar que nuestras cámaras de comercio, antaño muy genuinas representantes de la sociedad civil y empresarial, devinieron en entidades públicas de obligada adscripción y pago. Uno no podía tener una empresa y no pagar obligatoriamente en la Cámara de Comercio. En tales circunstancias desapareció cualquier incentivo por parte de sus directivos para atraer asociados y menos aún para defender sus intereses. Sus superorganizativas fueron naturalmente colonizadas en democracia por los políticos y sus allegados de turno, y su funcionalidad dejó de tener sentido. Cosa curiosa, siendo Zapatero presidente del gobierno, alguien le explicó lo que acabo de relatar y decidió suspender la afiliación y las cuotas obligatorias. Las obvias consecuencias se revelaron de inmediato. Prácticamente todas las empresas sin excepción se dieron de baja. Ninguna apreció, ni una sola, su utilidad. Con lo cual las cámaras desaparecieron. Hasta que, otra cosa también curiosa, Rajoy se inventó la Cámara de España, que a malas penas sobrevive, ahora alineada con la política gubernamental del turno. Bien, contadas nuestras penas, ¿qué hacer para dinamizar nuestra sociedad civil aquí y ahora? El eje vertebrador de las diversas manifestaciones orgánicas de la sociedad civil es el sentido de la responsabilidad personal, indelegable salvo en las formas serviles de sociedad, que trasciende y se eleva para, junto con la de otros ciudadanos afines, organizarse para evitar, en primer e insolayable lugar, que el Estado invada las funciones que puede y debe llevar a cabo la sociedad civil por sí misma, aplicando así el principio de subsidiariedad que delimita la sociedad civil de la servil. De este modo, los ciudadanos, en vez de quejarse genéricamente a posteriori al estilo italiano, piove, poco governo, se interesarían y actuarían a priori para evitar las acciones gubernamentales que considerasen indebidas y también para que llevasen a cabo sus iniciativas. Para que pueda desarrollarse el potencial de la acción de la sociedad civil, la educación cumple un papel esencial, tanto la que se deriva de los valores morales de la familia como la que se recibe en la escuela. La educación recibida, intercalada con la personalidad de los ciudadanos, los inclina a comportarse en dos direcciones opuestas, asumiendo y ejerciendo su propia responsabilidad individual o siguiendo el camino de servidumbre magistralmente descrito por Hayek en su ensayo con dicho título. De este modo, se llega a la división de la sociedad en dos categorías que ponen de relieve el título de este ensayo: la civil y la servil. El escaso protagonismo de la sociedad civil en España, además de deberse a las razones antes expuestas, se vio constreñido adicionalmente por la competencia desleal de organizaciones paraciviles, comúnmente denominadas organizaciones no gubernamentales, las populares ONGs, que financiadas con generoso dinero público suelen ser el refugio de muchos aficionados a la política que, no habiendo hecho carrera, se refugian y regresan a ella por las puertas de atrás de las subvenciones para llevar a cabo finalidades cada vez más injustificadas, incomprensibles e incluso crecientemente disparatadas.
De los gobiernos socialcomunistas poco se puede esperar, ya que su credo político reivindica dogmáticamente la expansión de las instituciones públicas, por mucho que despilfarren los recursos frente a las privadas, incluso si las pruebas a favor de su eficiencia son reiteradamente contundentes. En todo caso, la deseable y posible dinamización y proliferación de las asociaciones de la sociedad civil, aquí y ahora, deberá formar parte de un nuevo gobierno mínimamente liberal si quiere ser coherente con los principios políticos que han venido configurando los países más avanzados económica y socialmente. He aquí un listado no exhaustivo de supuestos que harían florecer una sociedad civil organizada. El primero, comienzo con nosotros, asunción individual de la responsabilidad de participar y compartir con el prójimo, más próximo, nuestras inquietudes sociales, actividades articuladas mediante organizaciones como las descritas anteriormente. Supresión progresiva de todo tipo de subvenciones públicas a ONGs. Aplicación a las cuotas de las verdaderas asociaciones antes citadas de una significativa desgravación del 50% en el impuesto de la renta de las personas físicas, con una escala creciente en función del objeto social y alcanzando el 80% en las asociaciones declaradas de utilidad pública. La declaración de asociación de utilidad pública deberá objetivarse de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo para evitar la negativa arbitrariedad de la iniciativa en vigor. En España hoy las asociaciones de utilidad pública tienen ciertas ventajas, pero la política de turno cierra las puertas a ellas con excusas peregrinas que ha tenido que resolver el Tribunal Supremo con una sentencia magnífica a la que el gobierno de turno le hace muy poco caso. Las donaciones privadas a las asociaciones de utilidad pública deberían ser objeto de relación fiscal. Y finalmente debería haber un registro público de asociaciones con acceso a su objeto social, junta directiva, número de afiliados y cuotas ingresadas. Viva la transparencia. Por todo lo dicho, siguiendo la epistemología de mi maestro, Karl Popper, es tan discutible como refutable, por lo que me conformaría con que sirviera para abrir una continua deliberación abierta y enriquecedora, no tanto acerca de los conseguidos malos gobiernos, como el muy escaso uso de la responsabilidad personal y social entre nosotros, de la sociedad civil española. Muchas gracias.